Y bueno, yo creo que presentaros un poco voy a empezar por Andrea, ¿vale? Eh, Andrea, mira, nosotros nos conocimos con Andrea hace, no me acuerdo los años, o sea, es un poco raro, pero en una comida que hicimos con Bicor, ¿vale? En la cual era una comida de Navidad en Veritas, una comida que nos lo pasamos, yo creo que fenomenal todos los que estuvimos allí. Y Andrea empezaba con la marca, entonces no recuerdo qué año era, o sea, creo que era en el año, no sé. 17, yo creo. Venga, pues ahí lo dejamos, Venga. 17, venga, ha entrado. Entonces, y Andrea estaba empezando con Ben Jerry's, yo me acuerdo cuando me dijo, no, es que trabajo en Ben Jerry's, y yo decía, ¿cómo? O sea, en Ben Jerry's, no, de verdad, no, ignorancia mía, no sabía quién eran, no sabía lo que hacían, ¿no? Y en la comida me estuvo explicando y dije, ostras, pues esto es una maravilla, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu papel dentro de Ben Jerry's, Andrea? Preséntate tú misma, que lo harán mucho mejor. Venga. Vale, pues yo, como ha dicho, soy Andrea, soy la responsable de Ben Jerry's en España y ocupo este rol desde finales del 16, más o menos, o sea, ya hace unos cuantos años. Y un poco mi función en la marca ha ido cambiando, ¿no? Porque hemos ido como evolucionando la marca y yo juntos, porque cuando cogí la marca, ¿no? Cogí la responsabilidad de la marca, pues era una marca pequeña, sin mucho conocimiento para el consumidor en España, no estaba casi nada desarrollada, como dices, pues tú ni la conocías, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, era una marca pequeñita, que es verdad que luego lo podemos hablar, pero bueno, forma parte del gran barco de Unilever. Y bueno, la cogí con el rol de vamos a hacerla grande, vamos a hacer Ben Jerry's una marca grande y vamos a sobre todo explicarle a la gente qué es Ben Jerry's, ¿no? Porque para mí, y yo creo que para todo el mundo que la conoce, no es una marca de helados cualquiera, es una marca pues bastante especial, que tiene una historia, que bueno, luego podemos hablar sobre ello. Y un poco pues el rol fue ese, vamos a hacer que la marca explote y que toda la esencia de Ben Jerry's llegue a España. Y un poco es lo que he estado haciendo en los últimos años. Ha llegado, ha llegado. Viajando con la marca. Ha llegado, yo puedo decir que ha llegado. Muy bien, y te acompaña Elizabeth, ¿no? Con un job title que ya promete, ¿no? O sea, yo ya vi el job title y dije, ostras, ¿qué es esto, Eli? O sea, ¿qué haces? ¿Quién eres? Vaya pregunta, ¿eh? Para un día a las 12, ¿no? Pero, ¿qué haces en Ben Jerry's? ¿Y qué es eso de social mission, ¿no? Que dices, ostras, queda muy chulo, pero realmente, ¿cómo se traduce eso? Te he lanzado 10 preguntas ya para callarme y no seguir hablando. A ver, yo creo que soy un bicho raro, porque dentro de Unilever seguro, nadie sabe qué hago, pero es una posición un poco extraña y yo creo que única, muy propia del modelo Ben Jerry's, ¿no? Yo venía del sector ONG, o sea, yo me he dedicado a defender derechos humanos, ¿no? Proyectos de justicia global. Y de golpe también me llega esta propuesta con este nombre tan raro y piensas, bueno, ya estamos, otra vez con la mentira, ¿no? Del propósito, del marketing social, bueno, y yo misma fui muy, muy reticente a aceptar esta posición, ¿no? Y un poco cuando conoces la historia de la marca, y no solo la historia, sino realmente el esfuerzo que hay detrás para que de verdad sea una marca que desarrolle proyectos en defensa de los derechos humanos, siempre de la mano de organizaciones sociales, bueno, pues ves que van en serio y que lo harán mejor o peor, pero va bastante en serio, ¿no? Entonces, mi función al final es desarrollar todos los valores que fundaron, ¿no? Esta marca, con el propósito de apoyar movimientos sociales y organizaciones en la defensa de derechos humanos. Es como este vínculo entre dos mundos que están muy separados, que es el sector ONG y el sector empresa, e intentar encontrar un punto de encuentro y desarrollar campañas juntos. Entonces, en estas estamos. Ostras, ¿y cómo lo...? Bueno, luego entramos, que si no yo me voy más. Y luego tenemos a José María Batalla, que también viene del lado de las ONGs, ¿verdad, José María? Tú empezaste en ONGs, ¿no? Pues no, estás mal informado. Ya lo sé, hombre. Ya lo sé, hombre. Cuéntame, verías un poco del lado oscuro, ¿no? ¿Puede ser o no?
Sí, tampoco tan oscuro. La verdad es que yo venía de toda mi vida he estado relacionado con agencias de publicidad. Venía de dirigir el departamento creativo del grupo Abbas. Y la verdad es que estoy agradecido y encantado y es mi profesión y es mi vida, ¿no? Pero llega un momento en el que te haces mayor, has plantado un árbol, has tenido un niño y piensas que de verdad que todo lo que yo sé hacer va a servir para ir replicando lo mismo y ayudar a las marcas a vender más y nada más. Es decir, cómo lo que mi trabajo, que es básicamente la creatividad, cómo podría impactar mucho más en el planeta, ¿no? Entonces, bueno, hace como 8 años salté del lado oscuro que tú dices, que no es oscuro, la verdad es que es un gran lado que aprende y ayuda a mucha gente, a muchas marcas, Hombre. y me embarqué en este territorio de una agencia de comunicación o una consultoría básicamente especializada en lo que ahora llamamos propósito y ayudar a las marcas desde otro lado, desde otro punto de vista mucho más activista, mucho más comprometido, que no una agencia de publicidad pura y dura que no hay tanto compromiso como lo que necesita en estos momentos el mercado, ¿no? Y esa es un poco mi historia, ¿no? Montamos Casa Carlota, empezamos ya con nuestro propio compromiso, nuestro propio activismo, que era tener un departamento creativo en el que por primera vez introducíamos personas con discapacidad dentro del departamento creativo. Este era nuestra revolución, nuestro acto de valentía, nuestra forma de luchar contra el status quo establecido en esos momentos en el que, bueno, todos los creativos buscábamos gente rara para nuestro departamento, gente especial, gente de otras culturas, con talentos muy diferentes, pero la verdad es que a nadie se le había ocurrido por qué no utilizar talentos de personas que han nacido diferente, ¿no? Personas que por su nacimiento pues han nacido con síndrome de Down, incluso con autismo, que no es que sean diferentes o distintas, ¿no? Sino que piensan de una manera diferente a como puedo pensar yo que no tengo síndrome de Down. Esto lo probamos, fue nuestro propósito de marca, nuestro objetivo, nuestra manera de cambiar un poco la creatividad, revolucionar un poco, y la verdad es que nos salió bien, hasta el punto de que hoy tenemos una consultora que ayuda a las marcas en su consecución de propósitos y activación de propósitos, pero con un departamento creativo raro, especial, diferente. Bueno, especial no, especiales son las pizzas, ¿no? Diferente porque tenemos un equipo constituido muy diferente y muy potente. ¿Cómo, José María, cómo surgió la idea? ¿Cómo surgió la idea de detectar el talento diferente, ¿no? ¿Por qué buscabais ese talento diferente, ¿no? Bueno, la verdad es que los creativos, en este caso yo era vicepresidente creativo de un grupo muy importante de comunicación, mi obligación era descubrir talento sin parar, talento, y cuanto más diferente, más innovador, más potente fuera, mucho mejor, ¿no? Entonces, contratas a gente muy joven, contratas a punkis, contratas gente de otras ciudades y culturas, ¿no? Pero te he de decir que por casualidad de la vida, pues la verdad, entras en una reflexión, que hay una parte social muy importante en el que piensas, este tío que tengo aquí al lado, que lleva gafas, que tiene forma de pera y que cuando hablas con él te ríes mucho y te dice cosas con un sentido común terrible, ¿por qué no puede trabajar conmigo, no? Claro. Y lo probamos, la verdad es que lo probamos. Probamos qué pasaba si introducíamos dentro del departamento creativo a personas con síndrome de Down seleccionadas. Es decir, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que no todos los Downs sirven para trabajar en un estudio de diseño, ¿no? No, lógicamente. Lo que es normal, ¿no? Y la verdad es que funcionó bien, pero yo sinceramente creo que no hemos hecho nada del otro mundo. Mira, siempre lo explico en las conferencias, ¿no? Hace menos de 50 o 60 años, o quizá menos, no había mujeres en los departamentos creativos, ¿no? Ahora que lo vemos absolutamente normal y nadie se lo plantea, y es como absurdo el hablar de este tema, pues claro, hace 50 años no existían las mujeres en los departamentos creativos. Era como, bueno, eran secretarias, señoras de la limpieza, pero no eran creativas. Era como absurdo, ¿verdad? Pues bueno, yo creo que tarde o temprano será absurdo el que una persona con Down, con un talento que le permite trabajar en un departamento creativo o de arte, será como absurdo no tenerlo en un departamento creativo. Pues bueno, de verdad, no hemos hecho nada del otro mundo. Simplemente, pues mira, las casualidades y el sentido común nos ha ayudado a constituir este departamento.
yo la verdad que os vi trabajar y desde un punto de vista más de, jolín, imagínate, ¿no? Nosotros hablamos de consultoría, somos una consultoría de talento, ¿no? Yo vi mucho talento donde trabajas y Claro. mucho talento que normalmente no estoy acostumbrado a ver, ¿no? Y eso fue lo que más te impacta, ¿no? Y desde un punto de vista más personal, mis padres, bueno, yo te lo he comentado alguna vez a ti, ¿no? Pero mis padres son sordos y quieras que no siempre es un punto de vista de decir, ostras, yo lo tengo como muy integrado, ¿no? Hay personas que somos tremendamente especiales, pero todos, ¿eh? O sea, con diferentes características, ¿no? Y en ese punto en el cual hacéis que brille el talento independientemente de donde venga, yo creo que es un propósito súper potente que ya se podría replicar mucho más porque, bueno, ahí no me voy a meter, pero ya sabemos todos mucho cómo funciona, ¿no? Que hay una ley y que muchas veces lo hacemos para cumplir una ley o para que sea más visible, etc, etc. Ya no voy a entrar ahí, ¿no? Pero a nivel de propósito, ¿cuál es el propósito de Ben & Jerry's? Andrea, Elizabeth, ¿cuál es o la misión o el propósito? ¿Cuál es el que tenéis? Vale, yo si queréis, para que se entienda bien... Un segundo, perdona. ¿Hay un pique de gafas? Te lo digo porque si no voy a buscar unas gafas, ¿eh? También, o sea, si estamos Sí, en un por momento... favor. Si no tienes gafas, no puedes. Vale, que me voy a buscar unas gafas ya, ¿eh? O sea, tengo unas aquí... Son más de buceo, pero bueno, vamos allá. Venga, sigamos. No, digo, para hablar del propósito, hago 30 segundos un poco de cómo nace Ben & Jerry's, porque creo que eso es lo que determina la forma como hacemos el negocio y nuestro propósito ahora. O sea, al final... Tú di lo que quieras, pasa de mí, que no tampoco tienes que... O sea, dime... Vale. No, entonces, ¿cómo nace Ben & Jerry's? O sea, Ben & Jerry's nace como hace 40 años más, en el 78, hace 42, cuando Ben y Jerry, que eran dos colegas del cole de toda la vida, deciden que quieren hacer algo en su vida, ¿no? Y de repente, casualidades, encuentran un curso de cómo hacer helado, encuentran un local medio abandonado en una gasolinera y dicen, oye, mira, pues vamos a abrir una heladería aquí. Entonces, o sea, ellos dos en el fondo eran dos hippies que tenían como objetivo cambiar el mundo, ¿no? Esa idea súper idealista, ¿no? De voy a cambiar el mundo. Bueno, Y bueno, que está bien como punto de partida. claro. Un poco la idea de abrir una heladería era la excusa para tener un sitio donde poder generar impacto positivo en la comunidad de Vermont. Ellos eran de Vermont, en un estado bastante frío de Estados Unidos, pero decidieron igualmente tirar para adelante, abrir esa heladería con un poco el objetivo de que ese sitio fuera un sitio para generar impacto positivo para la comunidad de Vermont, ¿no? Poder pues movilizar a la gente, poder recrear un espacio para las personas. Y un poco sin querer, esta bola se ha hecho grande, ¿no? Ellos desde el principio pues querían generar este impacto positivo, en ese caso pues al nivel local. Ahora, esto cómo se traduce a nuestro propósito ahora, pues al final es cómo podemos usar la fuerza o la potencia que podemos tener como empresa para generar este impacto y este cambio, ¿no? Cómo podemos ayudar y aprovechar pues, el músculo que tenemos como marca y como empresa para generar este cambio. Siempre para nosotros es muy importante hacerlo desde dentro de los movimientos, ¿no? Elizabeth ha dicho que pues, co-creamos y cooperamos con ONGs y con partners locales. Para nosotros esto es clave. O sea, el resumen sería cómo usar nuestra fuerza y todas las herramientas que tenemos disponibles como empresa para generar un impacto positivo dentro de nuestros valores, que son dos grandes grupos, ¿no? Un poco los derechos humanos y la justicia climática, de la mano de ONGs. Este sería un poco el resumen del propósito de Ben & Jerry's. ¿Y cómo? O sea, porque yo sé que habrá mucha gente que estará pensando, vale, sí, y os lo suelto así, también un poco, porque yo creo que es lo que... ¿Y eso qué significa, no? Sí, no, ¿y eso qué significa? Porque yo te pongo un caso, Nosotros en Éticos, bueno, yo salí de una multinacional, por eso le llamaba lado oscuro, que no es lado oscuro, O sea, estoy de acuerdo con José María, pero para mí era otro tipo de concepto y salimos dos socios de ahí, ¿no? Y cuando montamos la consultora, que me acuerdo el primer año, yo decía, guau, nosotros somos éticos y somos éticos y tratamos al talento y hacemos cosas diferentes y tal y no sé qué. No nos compraba ni Dios. Poco a poco nos fueron comprando más gente y poco a poco yo creo que la gente va entendiendo más lo que hacemos y la diferenciación. Pero nosotros mismos, aun naciendo y siendo más pequeñitos desde ese momento, en muchas ocasiones nos hemos desviado del propósito.
Y hemos dicho, tío, que tenemos que pagar facturas, que tenemos que sacar facturación, que tenemos que tener KPIs, que, oye, ¿cómo puede ser que esta agencia facture más que...? Y hemos entrado, ¿no? Y justo antes del confinamiento empezamos a hacer una reflexión y fuimos a analizar mucho más el propósito internamente y cambiamos esas palabras para que tuvieran mucho más sentido para nosotros y realmente lo que hacíamos, ¿no? Y fíjate, durante la época más complicada a nivel económico, todo el mundo está mucho más feliz y todo el mundo está mucho más alineado, ¿no? Vosotros estáis en un gran grupo que es Unilever, ¿sí? Y yo sé que hay mucha gente que estará diciendo, ostras, sí, ya me están soltando el rollito de RSC, de corporación, de tal, de no sé qué, ¿no? Entonces, ¿cómo hacéis que esto sea verdad? O sea, no sé si me explico, ¿eh? O sea, porque Sí, totalmente. ¿cómo hacéis que esto no sea una cosa para que el consumidor compre más, ¿no? O sea, ¿cómo lo integráis? ¿Cómo se traduce todo esto? O sea, yo creo que aquí hay dos conceptos que ayudarían a entender, ¿no? O sea, por un lado hay un tema, ¿no? Que al final es, o sea, vale, Ben y Jerry crean esto en el 78 y en el año 2000 Unilever pica la puerta, ¿no? Ellos solos consiguieron hacer la marca más o menos grande en Estados Unidos del 78 al 2000 y Unilever en el 2000 dijo, ostras, esto es interesante y picaron a la puerta. Claro. Y de hecho, hace un par de años tuve la suerte de conocer a Jeff, que es una persona que no se conoce, pero dicen que es el aunt de Ben and Jerry's, porque es el que les ayudó a crear el plan de negocio. O sea, ellos dos no tenían ni idea de negocio. Era el menos hippie, ¿no? Digamos. Era el menos hippie, era el que tenía algo de estudios, de empresa y tal, y es el que les ayudó a crear todo esto, ¿no? Y ha estado súper involucrado pues hasta el día de hoy en todo. Y lo que me decía él, me estuvo contando de primera mano cuando Unilever fue a decirles, oye, os queremos comprar. Vale. Y él me dijo que fue como las peores semanas de su vida, porque era en plan, oye, nosotros tenemos como objetivo generar un impacto positivo. Si una gran multinacional nos compra, tendremos más recursos, ¿no? Seremos más capaces de generar este impacto positivo y podremos volar a otros países, o sea, podremos hacer esto súper grande, pero a la vez tienes ese miedo de que si me meto en este gran grupo, toda mi base, ¿no? de hacer las cosas bien se vaya un poco, o sea, se desaparezca, ¿no? Entonces, después de muchas semanas de discusión, se llegó a un modelo que yo creo que es único en el mundo de la multinacional, cuando Ben y Jerry dicen, vale, o sea, Unilever, ok, compradnos, pero con la condición de que la junta directiva de Ben Jerry se mantenga independiente de Unilever. Vale. Creó un modelo en el que Ben Jerry's, digamos, usamos el músculo financiero, operativo, logístico de Unilever, pero existe una junta directiva independiente en Vermont, de hecho está en Vermont, no está ni en Amsterdam ni en Londres, que es donde está Unilever, formada por 12 personas, 2 de las cuales son miembros de Unilever, el resto son personas normalmente que tienen background ONG, que son los que se encargan de asegurar que el propósito, que los valores, la misión social, el activismo de Ben Jerry's sigue vivo. Y ellos son los que deciden hacia dónde va nuestra misión social. Y en este caso Unilever no debería de decir nada, porque es el acuerdo al que se llegó, es que es Ben Jerry's, su junta directiva independiente, el que decide y el que asegura que se protege pues todos estos valores en los que se fundó Ben Jerry's, ¿no? Entonces, esta es la manera como aseguramos que podemos seguir, ¿no? Porque tenemos, nosotras dos trabajando en España, tenemos la seguridad de que si vemos un sitio donde meternos en España, ¿no? En cuanto a activismo y tal, tenemos este Board of Directors que se llama, que son los que nos, entre comillas, ante Unilever, ¿no? Y que los que nos ayudarán a que todo esto pase. También decir que Unilever en ningún caso no ha habido que haya dicho, oye, esto se frena, porque Unilever dentro de este gran mundo pues es una empresa que tiene también unos valores bastante fuertes, ¿no? Y está súper contento de poder tener esta marca en la casa que funcione así. Claro. Es como conseguimos que se mantenga un poco la esencia estando dentro de este grupo. Claro. Y nos ven, y pregunto, yo voy preguntando, tú me dices, pero ¿en algún momento has notado que os ven como bichos raros o que no entienden lo que hacéis? O dentro de una gran multinacional. Yo te pongo un ejemplo, yo trabajo en una multinacional de 70.000 empleados, holandesa, bueno, los ex
directores de la multinacional suelen ser ministros, muy bueno, es muy típica, ¿no? En Holanda. Y yo recuerdo ostras, que habían personas que hacían temas de community programs y ciertas cosas, y yo recuerdo que era como en plan de, a mí no me quites tiempo con esto, que aquí tenemos una serie de KPIs que tenemos que cumplir, ¿no? ¿Nos ven en algún momento como diciendo, Flower Powers? O no sé, no sé. O sea, yo a mí misma me considero un bicho raro en Unilever. Vale, me vale. Lo que piensen los demás se me da igual. Pero, o sea, es verdad, hay muchos, lo que dices, ¿no? Hay mucha gente trabajando en Unilever y cada uno con su perfil. Entonces hay gente que piensa, ostras, cómo mola todo esto, ¿no? Cómo mola poder tener como la parte de negocio y aparte, pues toda la parte de valores. Y habrá gente que es súper más de negocio, que quizá no entiende cómo a veces has de priorizar otras cosas, ¿no? Otros KPIs sociales ante el negocio. Pero bueno, lo bueno que también a nivel local pues tenemos directivos y nosotras en particular uno que es nuestro sponsor, ¿no? Que es el presidente de Helados, que confía en esto de forma ciega. Vale. Entonces pues nos apoya a nivel local a tope. Y bueno, no sé, Elizabeth, yo un poco a veces bicho raro, sí, y Elizabeth supongo que más. Sin tener background. Aquí ha habido pullita, ¿eh? Bueno, y pues, a ver. No, hombre, pero para mí es algo bueno. Es como yo doy fe de que la gana aquí dentro. Doy fe que soy bichos raros, pero también es verdad que Unilever en sí, y no, tampoco los conozco tanto, también es una empresa que cree en el propósito de las marcas, ¿no? Total. Quizá Ben & Jerry es el extremo, pero bueno, me parece muy bien que estén integrados en un grupo así. Yo lo que también no, perdona. Digo que lo que también pienso es que estamos demonizando demasiado a las empresas, ¿no? Es decir, yo creo que el primer propósito de una empresa es vender, es decir, ser empresario es un acto de valentía. No es tan fácil montar una empresa. Tienes la obligación de un CEO, pues con los accionistas, tienes que pagar sueldos, tienes que pagar impuestos que ayudan, que ayudan al país, ¿no? Es decir, ya es un valor importante el que exista una compañía en la sociedad, ¿no? Y creo que este propósito del que estamos hablando es un acto voluntario de los dueños de la empresa. Forma parte más de la ética empresarial, que puedes hacerlo o no puedes hacerlo. Si después la empresa no vende por culpa de que no tienes unos valores o una ética empresarial, es otra historia, ¿no? Pero yo creo que estamos castigando en exceso las compañías, a las empresas, ¿no? Y mira que soy de los primeros que luchamos con esto, ¿no? Pero creo que puedes entender los negocios como que un negocio, una empresa o una marca puede cambiar, impactar en la sociedad, evidentemente, pero ya impacta de por sí el hecho de que exista, creo, bien, ¿no? La primera manera tiene una manera de trabajar y de comunicar muy clara, y el segundo tiene otro territorio. Pero no nos carguemos las empresas porque no tengan propósito, ¿no? Yo creo que es fantástico y todos los que estamos aquí, creo que en este debate somos felices donde estamos y confiamos muchísimo en este tipo de compañías, pero ya es el mercado el que se las cargará o no. Sí, a mí por eso, si me dejas... Adelante, Eli. Sí. O sea, a mí que sí que me gustaría como puntualizar un poco lo que dice José María, porque para mí algo importante y que es lo que me convenció de hacer este cambio, ¿no? Para mí fue irme al lado del mal, ¿no? Al lado oscuro, de donde yo venía. Y un poco es la idea de comprender que las empresas son actores sociales. Entonces, cualquier cosa que haga una empresa tiene un impacto en su comunidad. Entonces, aquí es donde entra, ¿no?, lo que hablábamos de la responsabilidad en cómo tú interactúas con tu comunidad y cómo eres consciente de qué efectos tienes en tu entorno, y hoy en día ya no es en tu entorno, es en todo el mundo, y más cuando estamos hablando de multinacionales, ¿no? Pues de dónde compramos, dónde producimos, cómo distribuimos. Entonces, aquí entra toda esta parte interna de asumir, hacer bien nuestro trabajo. Y bueno, y se abre el gran melón de, es viable hacerlo bien siendo una multinacional, pero bueno, lo dejo ahí. No, pero mira, Eli, por puntualizar una cosa, o sea, nosotros, una de las cosas que yo estoy de acuerdo con José María también en el aspecto de decir, oye, que una empresa no es un demonio, ¿no? La diferencia para mí es,
una empresa está para resolver problemas de la gente, del planeta, de lo que sea, rentablemente. Yo ahí estoy de acuerdo, ¿vale? O sea, tú tienes que resolver algún tipo de circunstancia rentablemente, porque yo soy CEO de una compañía, monté una compañía y ahora mismo, y perdóname las cuestiones, estoy hasta las narices de gente que me dice que le encanta lo que hacemos, pero de clientes que no entran por la puerta. Y dices, ostras, qué guay, pero yo necesito ciertos clientes. Pero no al revés. O sea, el tema es que hay muchas compañías que aprovechan que todo el mundo entiende que está reconociendo temas de propósito, reconociendo temas de organizativos, y hay grandes, y ahí José María te dejo, pero hay grandes maestros estamos programados para reconocer empatía, autenticidad, y hay grandes maestros para hacerte creer que una marca la tiene, o que una marca es súper viable, o que una marca está, o sea, estamos enmascarando ciertas cosas para tener un rendimiento, y ahí es donde viene la mentira, ¿no? Creo yo, ahí es donde viene la mentira del propósito de decir, ostras, y esto lo vemos nosotros, por ejemplo, en Éticos. Nosotros tenemos una herramienta donde medimos valores y propósito. Y yo te diría que el 70% de las empresas que medimos, internamente los trabajadores dicen, ostras, la empresa no tiene el propósito que dice tener. 70%, me parece como una brutalidad, ¿no? Entonces, Bueno. ahí es donde entra el punto, ¿no? Es decir, ostras, ¿cómo reconoce la gente que hay un, no sé, José María, ¿tú qué opinas en este aspecto? No sé si hay un boom de empresas que dicen, tengo un propósito para vender, o es que empresas que realmente quieren hacer ese cambio. No sé cómo lo ves tú desde un punto de vista más a nivel de consultoría, de comunicación, de marca. ¿Cómo lo ves tú este punto? Bueno, yo en parte en tu discurso no estoy del todo de acuerdo. En el ¿Vale? sentido, ¿Empezamos bien? Empezamos bien, ¿no? No. Es decir, el señor Henry Ford, dice que, oye, para no ir a caballo, pues me he inventado una máquina que es un Claro, coche que funciona y estoy ayudando a la gente a desplazarse. ¿Vale? claro. En Sí, este aspecto hay una intención social, de alguna forma, evidentemente de negocio, pero social. total, total. Pasan los años y descubrimos que los coches contaminan, con lo cual pasamos al territorio de la responsabilidad social y empezamos a pensar coches eléctricos, a pensar coches que emiten menos CO2, a utilizar materiales menos contaminantes, procesos industriales menos discriminatorios, más sostenibles. Y ahora resulta que hay otros señores que dicen, oye, yo además de hacer coches que ayuden a la gente a moverse, hago Sí, sillas de ruedas. Me llamo Toyota y fabrico coches, mi negocio son los coches. Pero, ¿sabes? Sé tanto de tecnología, sé tanto de movilidad, que puedo fabricar herramientas para que personas que no pueden conducir un coche puedan ir con una silla de ruedas y bajar escaleras. O puedo construir una máquina para que las personas puedan andar, con la misma tecnología que utilizo para hacer coches. Para mí ese es el propósito social de una compañía. Ese es el salto mortal. Ese es el salto de valentía de entender que estás en el planeta para hacer cosas importantes, ¿no? Pero ya lo hizo en su momento Ford, haciendo coches. totalmente. Sí. El mundo evoluciona, con lo cual, a ver, ¿qué publicidad tiene que hacer? O sea, ¿qué comunicación tiene que hacer una marca como Toyota? Y digo Toyota porque no es ninguna de las nuestras, ¿no? Ya es suficiente con yo saber que esta máquina, con los responsables de fabricar coches eléctricos o con gasolina, además están preocupados para que todo el mundo pueda moverse, incluso las personas que tienen movilidad reducida o no tienen ninguna movilidad. Para mí esto es magnífico. Para mí es esto llevar la compañía a un tercer nivel, como puede ser Ben & Jerry. Ben & Jerry fabrican helados. Su manera de vida, ganan dinero vendiendo helados. No nos engañemos. Ahora, ellos éticamente dicen, vamos a luchar contra las injusticias del planeta. Pues me parece una postura empresarial pues maravillosa, maravillosa. No están obligados, venderían helados igual porque son buenísimos, pero No. han decidido Para que mí además... aquí hay una diferencia, o sea, para mí hay un paso más en el propósito, que para mí que sea un propósito real conlleva que la empresa sea consciente que no lo hace porque le apetece o por una cuestión de caridad o de buenismo, sino porque es que estamos obligados a ello. O sea, estamos obligados a cumplir los derechos humanos y hacer que se cumplan. De hecho, hay un acuerdo de Naciones Unidas que dicta que las empresas deben defender y cumplir los derechos humanos, ¿no? Y creo que cuando tienes este marco y este convencimiento de lo que estás haciendo es porque hay derechos que se deben defender, cambia mucho la posición, ¿no? Porque tu compromiso lo llevarás hasta el final, haya dinero o no haya dinero, ¿no? Entonces es cuando tú de verdad eso lo introduces en el ADN de tu negocio. Si no, lo que acaba pasando es que
pues vas haciendo cosillas cuando te va bien o te ilusiona el proyecto y lo haces con toda la buena voluntad del mundo, pero no es sostenible en el tiempo, ¿no? Y no tiene un impacto real de transformación en la sociedad ni una voluntad de hacer presión política, por ejemplo, ¿no? De pues unirse a la sociedad y crear alianzas para cambiar las cosas. Y creo que aquí está el gran reto y donde la ciudadanía puede percibir si es auténtico o no. Yo creo que, bueno, no, súper interesante. Una cosita, la gente que está alzando la mano, como hay varios, poner las preguntas en el chat y si queréis las vamos respondiendo, ¿vale? Sin ningún problema. Volviendo un poco yo creo que estamos diciendo lo mismo, pero de diferente manera en muchas ocasiones, ¿eh? O sea, yo creo que estamos en ese punto, ¿no? Volviendo un poco yo entro ahora un poco en el postureo. O sea, yo creo que lo criticable no es que una empresa tenga el propósito de ganar dinero. Yo no critico eso, o sea, adelante, o sea, solo faltaría, yo también lo tengo, el propósito de ganar dinero y de dar empleo y de generar. Lo criticable es que me invente un propósito o unos valores, porque eso queda muy bien en la marca, ¿vale? Pero que realmente no los lleve a la acción en ningún momento, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el gap y eso, o sea, nosotros desde un punto de vista de empleo, de trabajadores, de consultoría más de gestión de personas, vemos que ahí existe muchas veces el gap, ¿no? Mira, una palabra que odio es employee branding, o sea, lo odio, porque si, y ahora me diréis, hostia, vosotros sois más de este área, ¿no? Entonces ahora me vais a dar aquí en la cabeza, pero el tema es, cuando tú haces un branding, y sobre todo a nivel de empleado, que no es real, ¿vale? Y que cuando luego la persona entra en una gran corporación, y lo vemos a diario, nosotros, y ve que lo que están diciendo, y sobre todo cuando son marcas comerciales, dicen, ostras, tío, si esto no es lo que yo pensaba o lo que durante el proceso de selección me han vendido o lo que he estado viendo, ¿no? Yo creo que ahí se genera un gap que yo creo que las empresas que tienen cierta valentía de decir lo que piensan en voz alta y aunque no sea muy políticamente correcto, enganchan mucho más, ¿no? Desde la autenticidad, incluso desde la vulnerabilidad, ¿no? El otro día hablamos con Patricia desde la vulnerabilidad, ¿no? O sea, de muchas empresas que dicen, ostras, estoy pasando un mal momento. Yo, honestamente, ahora mismo con el tema del coronavirus, que parece que lo hemos pasado por encima, ¿no? Pero hay muchísimas empresas que están peleando para sobrevivir y empresas que tienen propósitos súper loables y empresas que tienen realmente organizaciones que a mí me daría pena que desaparecieran, porque realmente están haciendo un trabajo brillante, ¿no? O al menos yo te diría valiente, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudamos a la gente? Y es mi pregunta, ¿eh? ¿Cómo ayudas a alguien a distinguir una organización que crees que tiene un propósito, que dice lo que hace, y cómo ayudas a la gente a entender que sí o que sí no? Porque yo me pierdo, ¿eh? Yo pongo la tele y os lo juro que me pierdo. Y luego conozco la organización por dentro y me quedo loco. Y voy a una marca de automoción, por ejemplo, que ha sacado un anuncio que dices, ostras, yo si fuera trabajador suyo estaría un poco mosqueado, ¿no? Entonces, ¿qué le aconsejaríais a la gente? Porque yo creo que hay mucha gente que ha venido por eso, ¿no? Para ver el qué es auténtico y cómo no, o cómo se lleva la acción. No sé si desde Casa de Carlota está claro, vosotros lo respiráis diariamente, o sea, estáis trabajando con personas que normalmente no trabajarían en un estudio yo no sé si existe otro estudio así en el mundo, José María, ahí me pierdo y me pillas, pero no sé si existe un estudio de creación como el que vosotros habéis hecho. No, la parte del estudio de diseño, la verdad es que hay cosas parecidas, pero no. Pero yo creo que a tu pregunta, si me permite Elizabeth y Andrea, yo creo que el trabajo de una consultora, o en este caso, el trabajo que tenemos en la Casa de Carlota es ayudar a estas marcas Claro. a que primero encontrar un propósito si es que no lo tienen. Porque muchas marcas lo que tienen son buenas intenciones, ganas de... O sea, el título de Vamos a cambiar el mundo es que ya lo he oído en 27 millones de marcas, ¿sabes? Todo el mundo quiere cambiar el mundo y hacer un planeta mejor, ¿no? Pero no es tan fácil. Entonces, mi trabajo como compañía es intentar encontrar ese propósito que esté alineado a los valores de la compañía, porque a veces para cambiar el mundo has de cambiar primero tu compañía, tus propios empleados, cómo son, cómo piensan, cómo estás internamente a nivel de responsabilidad social, ¿no? Y después que tu propósito esté muy alineado a lo que haces, a lo que sabes hacer y a lo que puedes hacer, ¿no? Y tampoco comunicarlo y sacar pecho de ese propósito. Es decir, la frase esta de acts, no, not ads, yo creo mucho en esto. Es decir, las empresas que son honestas y que tienen un propósito y lo ponen en marcha con propósitos transformadores y son muy fieles a ello,
normalmente no hacen publicidad de ello. Es decir, ya se ve, lo notas enseguida. Si no, puedes caer en el greenwashing, que es lo que les está pasando, yo creo, a las marcas. Hemos pasado una pandemia, ¿no? Y resulta que esta pandemia lo ha acelerado todo. El propósito se empezó a hablar antes de la pandemia, se aceleró, pero ahora con la pandemia resulta que porque hayas dado 200 litros de leche pues no sé, a una ONG, ya eres una empresa con propósito. No es verdad, no es verdad. La pandemia ha ayudado mucho a descubrir humanidad, solidaridad, generosidad por parte de las marcas. Esto es la responsabilidad social. Pero un propósito es mucho más potente, es lo que decía Elizabeth, ¿no? Es mucho más potente, es una apuesta de los creadores de la compañía, de todos los empleados, ¿no? Y eso es muy difícil de comunicar. Si tienes que hacer un anuncio para explicar tu propósito, mal vamos, mal vamos. De acuerdo. Yo sí puedo aportar aquí unos conceptos. Y tanto, es que José María, estás muy serio, tío. O sea, te veo como muy, estás muy serio, José María, hoy. No, cuéntame, Andrea, vamos a ver. Nosotros, o sea, usamos como unos conceptos que nos ayudan mucho a entender esto. Yo creo que puede ayudar, ¿no? O sea, la diferencia entre marketing de RSC, activismo real, ¿no? Entonces, si miramos marketing de RSC, al final, ¿cómo suele ser el camino hacia llegar a una campaña de marketing de RSC, ¿no? Tú como empresa lo que haces es mirar qué es lo que le preocupa a la sociedad y en base a eso creas una campaña que conecte con la sociedad porque está preocupada y lo que ganas es equity de marca, ¿no? Mejorar la imagen. Muy claro es el plástico, ¿no? El plástico es un temón en la sociedad y muchas empresas están haciendo campañas para la reducción del plástico, no sé qué. Eso, o sea, no está mal. Al final es algo que acaba generando un impacto. Quizá no un impacto del cambio, pero sí pues, generar awareness de un problema. Pero no nace desde la empresa, nace desde entender qué le preocupa a la sociedad. Entonces te inventas una campaña que cuadre más o menos con lo que le preocupa a la sociedad y tu empresa. Cuando hablamos de activismo, que es un poco el modelo que seguimos nosotros, es yo como empresa, o sea, te miras a ti primero, no miras a la sociedad. Yo como empresa, ¿qué defiendo? Nosotros en el caso de Ben & Jerry's defendemos los derechos humanos y la justicia climática. Entonces, en base a lo que tú defiendes, dices, vale, yo en la comunidad en la que estoy, en este caso España, ¿dónde puedo actuar en estos dos ámbitos que son los que yo como empresa me creo que de impactar? Pues en nuestro caso este año hemos detectado un issue con temas de refugiados y muy buena campaña. Refugiados. Entonces, lo que naces desde tus valores, miras dónde puedes aportar y en base a esto creas una campaña no para mejorar la imagen de tu marca, sino que el objetivo final es generar un cambio. Entonces, la diferencia para mí entre el marketing de RSC y el activismo es que en el marketing de RSC la mayoría de veces tu objetivo final es modificar la imagen de tu marca y en de una campaña de activismo tu objetivo final es cambiar algo, una ley, un X, ¿no? Es que ahí es súper mira, y esto que no se lo tome mal nadie, o sea, es decir, nosotros, por ejemplo, trabajamos con muchas organizaciones para trabajar el propósito desde los equipos, desde el comité de dirección y desde lo que les nace de dentro, ¿no? Entonces, muchas veces nos dicen, ostras, pero es que esto lo hemos trabajado con una agencia de comunicación. Yo no tengo ni idea de cómo comunicar eso hacia afuera. Lo que sí que sé un poquito es de cómo hacer sacar lo que tiene la gente dentro, porque es lo que realmente se aspira, ¿no? Dentro de la organización. O sea, tú puedes crear un modelo organizativo en el cual te digan que no hay jerarquías, pero todo el mundo hace caso a alguien y dices, coño, aquí no hay jerarquías, pero el jefe es ese. No sé si me entendéis. Yo creo que va un poco en línea, ¿no? Con lo que estás comentando, ¿no? Que en muchas ocasiones, si la finalidad es hacer activismo, si la finalidad es hacer que hagas lo que hagas, eso, mira, se lleve a cabo, ¿vale? Pues estamos de acuerdo, ¿vale? Pero en el caso, si la finalidad es simplemente vender más porque sabes que eso va a ser un concepto que va a enganchar más con la gente, yo creo que es un propósito de mentira. Y es donde no sé, Elizabeth, ¿tú qué opinas en ese punto? Va, que no te quiero dejar hablando menos. O sea, es un propósito de mentira, pero sí que es verdad, un poco para no ser la mala de la peli, de que, o sea, yo no creo que lo hagan desde la mala fe en muchas ocasiones. No, eso está claro. Desde el buenismo, desde esta idea de, pues, ¿no? Se está hablando de ecologismo, pues nosotros vamos a hablar también de los plásticos, ¿no? Para mí el error aquí está, en que
no están reconociendo quién ha generado que este tema esté en la agenda política, que son los movimientos sociales y es la ciudadanía. Entonces, lo que están haciendo es, sin darse cuenta, aprovecharse de un movimiento social para posicionar su propia marca, ¿no? Entonces, aquí es donde yo siempre digo que si hacemos activismo lo tenemos que hacer desde la humildad y desde conocer que quien está legitimado para liderar y conoce lo que está pasando es la ciudadanía, que es a quien se le están vulnerando derechos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, si es un propósito real, es primero escuchar, unirnos y ponernos al servicio de, ¿no? No somos quien lideramos, sino que simplemente nos ponemos al servicio de ese movimiento para ayudarles a amplificarlo y llegar a sitios donde ellos no pueden llegar. O sea, la alianza está en no hacer lo que tienen que hacer ellos, sino en poner de nuestra parte en eso que somos mejores, que pues quizá tenemos mucho más dinero, tenemos más capacidad comunicativa, llegamos a otro público que ellos no llegan, ¿no? Y entonces aquí es donde construyes una alianza y la construyes a largo plazo. O sea, que tampoco esperas tener una recompensa súper rápida ni hacer una campaña que dure 2 meses y aquí se acaba, sino que quizá te tiras un año. Nosotros hemos estado 1 año y medio para lanzar una campaña a favor de las personas refugiadas, ¿no? Y bueno, pues es lo que conlleva y el activismo conlleva mucho tiempo. Bueno, yo creo que has dado en una clave, ¿eh? O sea, es decir, hay una expresión en inglés que mal traducida, pero es como hay muchas organizaciones que van a por el gusano de luz, ¿no? O sea, es decir, que van siempre a por... Ahora mismo hay una oportunidad, te pongo un ejemplo, ¿no? Lógicamente, con el COVID, pues ha habido una oportunidad, ¿no? El tema es qué haces con esa oportunidad y quién se lanza a esa oportunidad, ¿no? Y si va en línea con lo que tú haces, ¿no? Yo creo que incluso, yo creo que José María, ¿no? Me hablaste de un ejemplo de una empresa que no sé si la quieres nombrar o no, ¿no? Pero que con el tema del COVID, lógicamente ha tenido un incremento de ingresos, ¿no? Y ha decidido hacer una cosa interna, ¿no? Muy, muy interesante. No sé si lo quieres nombrar, ¿eh? Porque esto ya... Sí, perfectamente, porque además es cliente y además les hemos ayudado y hemos colaborado y además es una empresa B Corp, ¿no? Pero me parece un buen ejemplo de cómo llevar su propósito de compañía hasta estos límites, ¿no? Estamos hablando de los supermercados Veritas, creo, ¿no? Sí, ha salido en el chat antes de que lo dijeras, ¿eh? Ha habido ahí alguien que creo que ha sido Valentina de B Corp. Pero me parece muy encomiable, ¿eh? No porque estemos nosotros ahí, ¿no? Sino que una compañía que dice el COVID ha producido unos beneficios extras dentro de mi compañía, yo creo que tengo que recompensar y comprometerme con los problemas económicos que van a tener mis clientes o mis colaboradores. Con lo cual, esos beneficios extras los voy a invertir en dar un crédito a mis proveedores para que las facturas pueda pagarlas antes del día 30 o ayudar a las personas, mis clientes, que van a tener problemas económicos, pues a darles parte de mis beneficios o mis empleados que han dedicado más horas de lo normal y se han expuesto. O sea, me parece muy bien que yo no sé si esto es un propósito, es responsabilidad social, pero es una manera de llevar los negocios a una manera muy ética, muy social, muy humana, y esto creo que es lo que es valorable, ¿no? Que se llame propósito, que se llame responsabilidad social, que se llame ética, es lo de menos. Lo importante es que las empresas pueden cambiar cosas y comprometerse hasta el punto de perder reputación y perder beneficios. Es decir, cuando te mojas y llevas al extremo máximo este activismo, bueno, sabes a lo que te puedes arriesgar, ¿no? Pero ese es el activismo de una marca. Eso es lo que es potente, ¿no? Que pase lo que pase, me mojo y voy a por ello. No, claro, yo creo que ahí está o sea, ahí está la coherencia. Yo creo pero que creo que es muy complicado, y yo os lo hablo desde un punto de vista a lo mejor más pequeño, ¿no? Pero cuando tienes una organización es muy complejo con el ruido que hay ser coherente, porque a veces tú mismo, o sea, yo honestamente en muchas ocasiones tengo miedo de mis propias decisiones. A nosotros nos han intentado... hay muchas familias también detrás nuestro, ¿no? Y dices, ostras, y tú piensas en eso y dices, y en alguna vez que nos han intentado comprar alguna organización, dices, ostras, pues con financiación externa estaríamos mucho mejores, ¿no? Tendríamos un músculo financiero, no tendríamos que a lo mejor sufrir tanto, ¿no? Pero sí que tenemos muy claro que eso desvincularía lo que somos, ¿no? Y llámalo propósito, llámalo visión, llámalo valores, llámalo lo que te dé la gana. Estoy con José María, ¿no? Pero lo desvincularía, ¿no? Yo mi rabia, y os la voy a confesar así un poco, no rabia, entre comillas, o sea, mi malestar general en muchas ocasiones es que estoy muy cansado
del activismo de sofá. Estoy muy cansado del activismo de que cuando te juntas con una... Y yo soy incoherente por naturaleza porque ahora mismo voy con un iPhone, ¿eh? Y estoy aquí hablando desde un Mac, ¿vale? Y tengo 1000 incoherencias, ¿eh? No voy a entrar en eso, ¿no? Pero lo que me refiero es que hay mucho activismo, al igual que hay mucha propuesta desde la ciudadanía, desde un punto de greenwashing que todos sabemos, a la hora de decir, ostras, yo mientras que yo esté bien, oye, pues no pasa nada. Algo que ha hecho el COVID es darte cuenta de que no, tío, lo siento mucho por ti, pero aquí estamos todos interconectados y somos interdependientes. Y es mira, por desgracia es una cosa que nos ha venido y nos tenía que venir para darnos cuenta de que estamos interconectados, ¿no? Y de que no, por mucho que vayamos solos con nuestra burbujita, pues no vamos a solventar nada, ¿no? ¿Qué creéis vosotros sobre la alineación interna? O sea, es decir, ¿cómo vivís vosotros el propósito interno, ¿no? de la organización? Es decir, porque yo creo que es la clave para sacarlo hacia afuera, ¿no? O sea, no sé, en un grupo, o sea, Eli, por ejemplo, tú vienes, estás hablando de cosas que soy un ignorante y me doy cuenta, porque no conozco mucho de derechos humanos, derechos sociales, ¿eh? Y te agradezco de lo que hablas porque a mí me gusta aprender, pero ¿cómo, por ejemplo, tú pasaste de ese mundo que a lo mejor lo ves más, que podríamos entrar en el mundo ONGs, que yo he trabajado para alguna y ahí lo dejo para otra sesión, ¿vale? Pero ¿cómo, por ejemplo, tú respiras ese propósito interno en tu día a día, ¿no? En tu trabajo, en tu día a día, o cómo crees que tienes, o cómo va alineado a tu propósito personal, ¿no? Que creo que es lo que busca la gente mucho, ¿no? En estas situaciones. A ver, yo creo que hay incoherencias. O sea, llega un punto que tienes que aceptar que hay incoherencias, ¿no? Y que hay cosas que cambiarías de la empresa, de cómo lo hace, de posicionamientos propios de la misma marca, ¿no? Igual que me podía pasar en muchas ONGs donde podría haber trabajado. Claro. Lo que pasa que las ONGs es como que son azúcar, ¿no? Como que cuesta mucho poderlas criticar, pero realmente también tienen mucho trabajo por hacer. Sin embargo, para mí lo interesante es ver si hay la voluntad de realizar esos cambios o si se generan espacios dentro de la empresa donde tú como trabajadora puedes expresar eso y se puede generar un debate, ¿no? Entonces, un poco en mi proceso de cambio, ¿no? de saltar aquí, hubo muchas dudas, pero realmente sí que se dieron esos espacios donde muy abiertamente pude decir, pues esto me incomoda, ¿no? O sigo aquí y sigo incómoda. Y bueno, no pasa nada porque me compensa más todo lo que sí me dejan hacer y todo el cambio que sí que veo que puedo hacer, ¿no? También digo un poco esto porque si no se genera la sensación como de todo es posible y todo es muy fácil y no es verdad. O sea, las cosas requieren su tiempo y un poco antes lo escribía por el chat. La fuerza de nuestras sociedades y de nuestras democracias está en la ciudadanía activa. Y esto implica ser una trabajadora activa dentro de tu trabajo para que cambien cosas en tu sociedad, en tu comunidad, en tu vecindario. Entonces, un poco es como, pues mi propósito es hacerlo mejor fuera como marca y dentro. Entonces, bueno, ahí estoy. No. ¿Y Ben & Jerry's te da esa oportunidad? O sea, ¿lo ves reflejado en tu día a día o qué? Sí, o sea, se me hace raro porque lo decía amigos, me siento muy rara hablando en plan corporativista, porque en mi vida he hecho esto, pero realmente yo de momento sí que lo puedo hacer. Sí. Claro. Hombre, yo creo que y tú, Andrea, por ejemplo, desde que empezó la marca en España, o sea, porque creo que cuando trajiste la marca en España estabas sola, o sea, yo me acuerdo de ese momento, ¿no? De cuando estabas sola, ¿cómo has ido manteniendo que ese propósito no se perdiera? ¿O cómo has hecho que proteger ese tesorillo? Porque cuesta, ¿no? O sea, yo creo que cuesta, bueno, a mí me cuesta, honestamente, no sé a vosotros, es que no, me lo pintáis muy bonito, pero a mí me cuesta la vida, en ocasiones no decir, oye, acepto cualquier cliente, porque quiero, bueno, anyway. O sea, yo creo que, de hecho, nos hemos encontrado con muchas barreras y como dices, o sea, yo cuando empecé con la marca, un poco, bueno, estaba yo sola, ¿no? Y tenía como 1000 objetivos, ¿no? Hacerla crecer en cuanto a negocio, hacer que la gente se entere de qué es Ben & Jerry's, lanzar una campaña de activismo. Y de hecho, con Josep María lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Fue muy complicado, ¿no? Porque dices, ostras, he de lanzar una campaña de activismo.
yo, que soy una persona que considero que puedo estar un poco metida en ese mundillo, pero que no tengo ni un 10% de la idea que puede tener Elizabeth. No, nos está dando una paliza a todos, ¿eh? O sea, no quiero decir No, nada. entonces, Me voy a callar. realmente te das cuenta de que para hacer estas cosas que hemos conseguido ahora lanzar la primera campaña de activismo de Ben & Jerry's de la historia en España... ¿Cuál es? ¿La puedes comentar? Porque así aprovechamos también que la gente se inscriba. Yo me inscribí vale. Y creo que es muy buena la campaña. Ahora sí, ahora la comentamos. O sea, acabo de la comentamos. O sea, nos dimos cuenta de que realmente necesitas estar dentro de los movimientos, ¿no? Al final, quien lidera todo esto son los movimientos, no son las empresas. Las empresas, el rol que tenemos es amplificar y quizá pues aportar, llegar a más gente que las organizaciones no pueden llegar. Entonces, durante los 4 años que he estado sola, es verdad que ha sido un poco ir chocando, ¿no? Como, vale, pues yo qué sé, yo con mi conocimiento, o sea, fue un poco hacer lo que os he dicho antes de marketing de RSC. Para hacer algo así, ¿no? Y al final no acabamos lanzando nada porque dices, no, es que esto no es activismo, esto no lo voy a lanzar porque esto no es activismo, es una campaña para concienciar sobre algo, pero ¿qué cambio estoy generando? Ninguno. Entonces, estos 4 años hemos intentado muchas veces dar este paso de lanzar algo, pero al final no lo hemos hecho porque veíamos que no tenía sentido. Y lo bueno que he estado totalmente apoyada por Unilever en este sentido, ¿no? De si no la queréis lanzar porque no crees que es el modelo de Ben & Jerry's y que esto genera un cambio, no la lancemos. Entonces nos hemos dedicado sobre todo a establecer las bases de la marca, es decir, a contarle a la gente y a organizaciones, etcétera, quién es Ben & Jerry's y por qué hacemos esto, ¿no? Porque al final todo tiene un porqué. El porqué es que los 2 fundadores creían en esto y que por suerte esta esencia se ha mantenido después de 40 años. Entonces, hasta llegamos a un punto en el que nos dimos cuenta de que o contamos con alguien que es experto en este mundo y que nos, y que nos introduce allí, o será imposible hacerlo desde un punto de vista de business as usual. Es imposible. Claro. Entonces, por eso pues, contamos con Elizabeth y, como dice, fue un proceso largo convencerla, pero al final pues, entró en el equipo. Y fue desde ese momento en el que empezamos a hacer las cosas distintas. O sea, hemos estado 1 año y medio para montar pues, esta campaña y diría que en los primeros 6 meses lo único que hicimos fue ir a reunirnos o conocer o tomar cafés con diferentes organizaciones, ¿no? Para entender qué necesita la sociedad y las organizaciones por parte de una empresa que tiene las ganas de aportar. Y entonces un poco este fue el proceso. La conclusión es que para hacerlo bien has de estar muy metido, o si no, mejor no hagas nada, porque si no te convertirás en hacer una campaña pues, de RSC sin generar ningún tipo de impacto real. Me parece, o sea, lo que has dicho, creo que has dado un poco en las claves, ¿no? El conocer la raíz del problema donde te vas a meter, ¿no? Y ahí lo saben. Fue un poco a lo de Eli, ¿no? De decir, ostras, lo saben los que realmente están luchando día a día, ¿no? En ese punto, ¿no? Y te dan bueno, te dan realmente la foto, ¿no? De lo que está sucediendo y tú ves. ¿Cuál es la campaña? Andrea, cuéntala. O Eli, contarla, para que la gente se inscriba, para que la gente realmente, porque es una campaña, yo creo que es súper bonita, ¿no? También de lo que estáis haciendo. Así que, ¿cuál es exactamente? Vale, un poco es... Una ONG nos contactó porque se abría un proceso en Naciones Unidas para examinar si España estaba cumpliendo los derechos humanos. Y esto va a pasar ahora el 16 de julio. España le hacen un examen y delante de todas las Naciones Unidas le dicen lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal. Y esta ONG quería defender que en España no se está trabajando bien el derecho al asilo y no se estaban garantizando los derechos de las personas refugiadas. Entonces, nos unimos para llevar a cabo distintas acciones para presionar al gobierno para que lleve a cabo pues, políticas concretas que ha definido la ONG, que es lo que harían que bueno, lo hiciéramos un poco mejor, ¿no? Entonces, hemos hecho muchas acciones, pero digamos que como las más importantes o las que ahora están así en marcha, ha sido recogida de firmas y hoy día tenemos abierto un programa para mandar mails masivos al ministro del Interior para que escuche las demandas de la ONG y se lleve a cabo algún cambio.
Entonces, esto lo podéis hacer en la web de la campaña, que se llama yotambienmeiría.com, que ahora os lo pasaremos. Y el objetivo, o sea, como hemos trabajado es, la ONG sabía un montón de hacer presión política y de moverse entre despachos, pero no sabían cómo comunicar y cómo llegar a la ciudadanía. Entonces, Ben & Jerry's lo que aportó es toda la campaña mediática alrededor de su campaña de presión política. Y esto empezó en diciembre y pues ahora seguimos, y según qué respuesta del gobierno español en Naciones Unidas, pues seguiremos presionando para que se cumplan estas recomendaciones, que al final son recomendaciones básicas de cómo mejorar la llegada, que estas personas tengan una casa, que estas personas tengan derecho a poder trabajar para sostenerse ellas mismas. O sea, son derechos muy, muy básicos que no se están garantizando. Lo acaba de poner, creo que Andrea, ¿verdad? Sí, he puesto aquí el link por si queréis enviar un mail. Una firma, más que nada. Vamos a hacer una cosa. Como yo creo que todo el mundo ha explicado un poco su experiencia, sí que con la gente que está conectada, si queréis que os abramos el micro, hacer un alzar la mano y hacer alguna pregunta a quien... Yo estoy viendo muchas preguntas en el chat que prometo que las contestamos más adelante, porque es que hay muchas. Si alguien quiere alzar la mano y entrar y preguntar, o sea, es el momento, que yo creo que estaría bien también que os unáis un poco al debate, ¿no? Que preguntéis lo que os apetece. Ahora es cuando nadie lo hace. Tenéis como un sitio donde es alzar la mano, ¿no? Entonces, si le dais, deberíais aparecer. Si no, seguimos hablando, no os preocupéis. Bueno, aquí tenemos tenemos a dos. Venga, pues vamos con Gonzalo. Te estoy activando el audio, Gonzalo. O sea que deberías... Perfecto, ¿me oís? Sí, Exactamente. te lo acabamos de oír. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te lo estás pasando bien, por lo menos? Genial, buenos días. Daros gracias a todos. Es muy interesante todo lo que se está aportando y, bueno, aprendiendo un poquito más, que nunca se deja de aprender. Os quería hacer una consulta que la había escrito y era básicamente, yo soy asesor de movilidad sostenible, llevo más de 6 años peleándome con el mundo, pero no el mundo en sí literalmente, sino con las empresas para que lo entiendan. Y realmente yo me tuve que reinventar hace 6 años. Y lo que me estoy dando cuenta es que las empresas con las que contacto, grandes, pequeñas, startups, multinacionales, acaban teniendo, me da la sensación, la gran mayoría, como habíais comentado, muchas de ellas, pues un poco la necesidad más para la foto que porque se lo crean. Y tú te enrolas en ese gran proyecto pensando que, ostras, mira qué gran marca, que no voy a decir nombres, qué bien, esta empresa está alineada con mis ideales, creo que voy a poder aportar mucho como persona porque además me voy a levantar por las mañanas con ganas de ir a trabajar de una empresa en la que creo y por lo que creo. Y te das cuenta que no, que eres un número más o que simplemente estás vendiendo, sea lo que sea, estemos hablando de vehículos eléctricos o no. Entonces, con esto quiero decir, ¿cómo aconsejáis vosotros hacer esa búsqueda activa de cara a intentar acertar a la hora de encontrar una empresa con cara y ojos que realmente se preocupe de decir, oye, mira, no queremos a un vendedor o no queremos a un asesor, queremos a alguien que crea en el proyecto? Si vende más, genial, sí, pero realmente cree en el proyecto, acabaremos vendiendo más, ¿no? ¿Cómo lo podéis hacer? Gracias por vuestro tiempo. No, a ti, gracias por la pregunta y sobre todo muchos ánimos. Yo te voy a hablar desde el punto de vista de selección y que cada uno hable desde sus puntos de vista, ¿no? Nosotros hacemos selección y te voy a poner un ejemplo muy concreto. Nosotros tenemos un sistema de selección que se llama selección por valores, donde medimos los valores que tiene la organización reales, o sea, pasamos una herramienta que tenemos digital para medirlo, y luego el candidato lo entrevistamos por valores. Sí que tiene que tener unas competencias técnicas mínimas, pero luego vemos la parte de valores, ¿vale? Esto lo voy a explicar muy fácil, ¿vale? Nosotros tenemos una tendencia a unos ciertos valores, ¿vale? O sea, es decir, una persona que tiene una tendencia a unos valores más emocionales es de una cierta manera, una persona que tiene una tendencia a unos valores más éticos es de otra manera, y esto funciona un poco así, ¿no? En una metodología basada. Muchas veces las organizaciones sí que pueden tener una serie de valores de marca, pero los equipos de trabajo no tienen esos valores adscritos, ¿no? Entonces, ahí creas un gap brutal. ¿Cuál es la manera de saberlo? Yo te diría, pregunta a personas que estén trabajando internamente, que esa es la manera, yo creo que tienes ahí de viva voz. Y 2, si esas empresas trabajan con consultoras, aquí me tiro yo como un órdago, ¿no?
trabaja con consultoras que sepas que hacen un tipo de metodologías de este tipo, ¿vale? O sea, es decir, porque si no es tan complejo, porque claro, esto va mucho con la experiencia, ¿no? Y organizaciones muy grandes. Y seguramente, mira, has dicho una cosa muy interesante que era que, ostras, me levantaría todas las mañanas a tope. Hay datos que hablan de que el 42% de las rotaciones que se producen en un año, 42%, que es mucho, tiene que ver con tema de valores y propósito, ¿eh? O sea, que tu propósito personal no va alineado con el propósito organizacional, ¿no? Estás ahí para pagar facturas, pero traduzco de otra manera, ¿no? Entonces, mi consejo es, habla con gente que esté internamente en la empresa, olvídate de marcas, olvídate de ciertos puntos. Y el segundo punto es también, si lo hacen a través de consultoras, busca consultoras pues, que trabajen de otra manera, ¿no? Y no a lo común. Y céntrate en cómo te están entrevistando, ¿no? Si te están entrevistando muy curricularmente, pues a lo mejor esa empresa no es tan como te dice que es, ¿no? No sé si te estoy contestando. Y los demás, adelante, no sé. O sea, Andrea, Elizabeth, José María, no sé qué pensáis vosotros. Bueno, no sé, yo creo que es difícil averiguar a través de los mensajes que te llegan si esa compañía es ética o su propósito está claro en el mercado, ¿no? Es muy difícil porque ahí interviene, entre comillas, la publicidad, ¿no? Cómo esa empresa transmite a sus consumidores o a la sociedad en general. Por eso digo que es muy importante los hechos y no las palabras, ¿no? Es decir, comprobar qué es lo que está haciendo realmente la empresa para cambiar el planeta o para hacer para propósitos de cambio reales, ¿no? Y no creerte lo que de alguna forma te están explicando, ¿no? Nosotros los publicitarios tenemos mucha parte de culpa, pero cada día es más difícil, cada día tenemos más necesidad y cada vez hay más empresas que quieren comunicar su propósito, su manera ética de actuar, y nuestro trabajo y nuestra especialización es realmente intentar que lo que transmitan a la sociedad esté primero bien transmitido, que sea creíble y que también redunde en el negocio, no nos engañemos. Entonces, si os fijáis, hay sectores, y sobre todo en automoción, y yo creo que la duda viene por ahí, Sí. en la automoción a nivel de publicidad o de comunicación, entre comillas, llevamos décadas que no ha cambiado. Es decir, seguimos igual. Ahora miras televisión, que es lo más... Y los coches siguen anunciándose igual. Ahora simplemente pues, hemos modificado, hemos introducido la parte de sostenibilidad de los coches, ¿no? Pero todavía falta un cambio mucho más importante para generar esta credibilidad. Y también hay una cosa importante y es que el consumidor y la sociedad no es tonta. Es decir, a ti te pueden engañar una vez, pero dos no. Y hay resultados, hay evidencias, hay demostraciones tangibles de si una empresa está actuando de verdad, está actuando por greenwashing o simplemente lo que quiere es vender más, ¿no? Yo creo que ahí esto cada día se está cuidando mucho más. Cuando ves Ben & Jerry, y porque están aquí y porque creo en ellos de verdad desde el principio, que los conozco, tú sabes que lo que están haciendo es de verdad. O sea, ellos tienen como objetivo los derechos humanos, tienen como objetivo en estos momentos ayudar a los refugiados, y no lo hacen para vender más helados. Evidentemente que quieren vender más helados, pero que lo quieren porque creen en esto y van a luchar, y si las ventas les bajan, pues lo pasarán mal. Pero ya harán una campaña de comunicación para vender helados, ya lo harán. Pero su propuesta y su punto de partida como compañía es esta. Y a mí me parece que eso es lícito y esto te llega, al final te enteras y lo ves y lo detectas. Fíjate, yo creo que has dado en una clave. No sé, Andrea, Elisa, no sé si queréis contestar vosotros la pregunta también de Gonzalo, que es, yo desde nuestro punto de vista, de verdad, nos podéis imaginar ahora con el COVID la de currículums que estamos recibiendo y nos están diciendo, ostras, tío, quiero trabajar en una empresa realmente que me crea. O sea, pero así, ¿no? O sea, que yo creo que vosotros que estáis en organizaciones que os lo creéis, o que habéis creado, en tu caso, hostia, ¿qué le diríais, no? Porque realmente hay gente muy desanimada, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué le diríais? Claro, yo en mi caso lo que hice fue hacer yo preguntas difíciles. O sea, que a veces vamos a la entrevista como, no sé, como si tuviéramos ahí que vendernos mucho y en realidad se tienen que vender ellos, porque eres tú quien vas a ofrecer tu fuerza de trabajo, tu inteligencia, ¿no? Entonces, yo les pregunté tal cual, si con esta campaña a favor de los refugiados perdéis dinero, ¿la vais a hacer igual? ¿No? Entonces, cuando tú haces preguntas así, puedes ver si te responden de verdad o puedes ver si se les pone una risita nerviosa o a ver qué te dicen, ¿no? O sea que a veces
hay que atreverse a hacer preguntas. Lo que pasa que es cierto que yo lo pude hacer porque yo tenía un trabajo, ¿no? Y si no conseguía pues no pasa nada. Pero cuando estás en una situación muy frágil y que necesitas el trabajo que sea, tampoco te puedes poner muy gallito, ¿no? Entonces, bueno, lo veo complejo y por eso se me hace un poco difícil como decirte, no, Gonzalo, es que depende de ti. No, es que no depende de ti tampoco, depende del contexto social en el que estamos que facilita que haya o no trabajo. Entonces, lo que te diría es que al final es esto, es que haya una conexión con quien te va a entrevistar y veas que realmente van en serio, pero me parece un consejo un poco flojo. Entonces, no te puedo decir mucho más. No sé cómo, no sé si te ha quedado, no sé si te hemos ayudado, Gonzalo, tío, o te hemos metido un rollazo que has dicho, muy bien, Bueno, mañana me voy a ir a buscar trabajo igual. No, Dímelo tú. me habéis orientado y alineado viendo que lo que estoy haciendo no está desencaminado. De hecho, precisamente, pues lo que está comentando ahora mismo tu compañera, ¿no? Yo, precisamente en una entrevista de trabajo, a veces parece que sea yo el que esté entrevistando porque me inquieto realmente por qué es lo que necesita esa empresa, o si solo necesita o quiere aprovecharse de una red de contactos o de, ¿no?, explotar y hacer hasta que la persona que te contrata te exprime, hablando mal y pronto, hasta que consigue su propósito, pero que luego resulta que no era el mismo por el que te estaban contratando. ¿Me explico? Ya digo, lo digo un poco entre comillas y elidiendo pues nombres y marcas, pero como muy bien ha comentado también otro de vuestros compañeros, sí, en el sector de la automoción, por ejemplo, pues te das cuenta de todo esto. Y desde grandes a pequeñas empresas, pues es complicado, pues como muy bien habéis dicho también, cuando no puedes elegir porque digas, no, bueno, es que ya tengo mi trabajo y quiero ir a algo más alineado. No, es que realmente mi trabajo es encontrar ese trabajo, ¿no? Ahora mismo. Y realmente a veces piensas, dices, bueno, pues con todos los respetos, por ejemplo, con todo lo que acaba de pasar ahora con el tema del COVID, trabajos esenciales o que no se consideraban como tal, como podría ser una persona que te atiende cuando llegas a la línea de cajas en un supermercado, gente que incluso depende y cómo, junto con gente de limpieza o basureros que podrían estar hasta día de hoy prácticamente desprestigiados, socialmente hablando, porque mira, esta gente hace un trabajo muy necesario y que alguien lo ha de hacer. Y que con eso lo que quiero decir es que puede ser muy válido para hacer tanto ese trabajo como otro, una persona, y no por ello se le tienen que caer los anillos. Lo importante es lo que comentaba antes, que tú te levantes por las mañanas sabiendo que eres importante para ti y para lo que tú haces, y que lo que tú haces entiendes que está ayudando a los demás, sea limpiando un cubo de basura, atendiendo en una línea de cajas o intentando cambiar el tema de la movilidad sostenible, como estoy intentando hacer yo, pues eso, de 6 años atrás. Sin embargo, el problema de eso es el trasfondo de no tener directamente ese cojín, ese apoyo de decir, bueno, voy haciendo por aquí, si no sale bien sigo con lo mío. No, es que lo mío es esto, no tengo un plan B. Y el problema es que eso no te acabas cansando de encontrar que tú eres el plan B de las empresas, no eres el plan A. De ahí la pregunta. Pero tener en cuenta que sí me habéis ayudado, ¿eh? Sí, pero una cosita muy rápida, ¿eh? Yo lo que te diría es, o sea, cuando no te gusta cuando no te gusta tu entorno, ¿vale? Tienes dos opciones, o seguir jugando en el entorno o crear uno nuevo, ¿eh? Ahí lo dejo, ¿eh? O sea, es decir, que también es pegarte tu lanzada y decir, oye, pues si crees tanto en lo tuyo y tal y no sé qué, que esto es muy personal, ¿eh? Entiendo que tiene que ver mucho con ingresos, con esto, con lo otro, no me voy a meter en esto en general, pero yo cuando creé Éticos, para que te hagas una idea, dejé un consejo de administración y me metí en Éticos sin un duro y tenía una niña de 15 días, ¿eh? O sea, es decir, y todo el mundo me decía que estaba como una cabra, ahora también me dicen que estoy como una cabra. O sea, es decir, pero estoy a gusto por las noches, así que cada uno que decida, ¿eh? Hay una pregunta que hacen por el chat y yo creo que es importante también, que dicen, ostras, no estamos confrontando negocio, ética y sostenibilidad, ¿eh? O sea, nadie ha hablado de eso, ¿eh? Yo creo que estamos hablando de cómo identificar bien los propósitos, ¿eh? Pero yo creo que nadie está confrontando esa parte, ¿no? que ha salido por el chat. Alberto, te dejo hablar y luego los demás, si queréis, me las enviáis porque no les quiero robar más tiempo a ellas, sobre todo ya José María, porque les prometí que a la 1 acabábamos, pues les están esperando una paella, entonces... Sí. entonces tengo que ser ahí riguroso. Oye, ¿qué restaurante has reservado para no tardar? Ahora te lo digo. Ah, vale. Entonces, el postre lo ponen ellas, ¿eh? Eso está claro, ¿eh? Ben & Jerry's y helados. Va. Entonces, Alberto, ¿puedes hablar? No sé si... Buenos días y muchas gracias a todos.
por compartir este tiempo para poner cada uno nuestro granito de arena, ¿no? En mejorar el pedo que tenemos todos montado aquí. Así que bueno, pues era solo lo que os he compartido en el chat. Quería saber si conocíais la figura del ombudsman organizacional, pues que está cambiando las empresas, porque lo que consigue la figura esta es crear una sociedad responsable desde el individuo, desde la toma de conciencia de cada una de las personas, basándose en la confianza o la transparencia. Y ahora empresas pues tan grandes como la NASA o IBM o Shell o tal, que os he puesto ahí, pues están empezando a utilizarlo y a beneficiarse de lo bonito que es la sociocracia o los equipos autogestionados o simplemente la confianza entre las personas para avanzar, ¿no? Nada más que era eso. Muchas gracias. Hombre, no, pues gracias a ti. La verdad que yo no la conozco. Sí, de qué sistemas de holocracia o sociocracia conozco bastante. También tengo mis reservas sobre alguno de ellos, pero gracias por la aportación. Nada más, o sea, no sé si queréis, no sé cómo, me pasa mucho, nunca sé cómo despedirme, así que no sé si queréis decir algo, no sé si le queréis decir algo a la gente, no tengo ni idea, así que no sé, si queréis acabar con rollo un titular o una frase o algo que queráis decirle a las personas, pues ya acabamos y quedamos en Veritas, ¿vale? En el de Diputación, que atrás tiene un sitio y nos invita, ahora llamo a Ana Badía a ver si nos invitan a comer, ¿vale? No No sé. sé. Yo agradecer que nos hayan escuchado tanta gente y más para mí, que esto era nuevo, es un mundo que me es muy desconocido y ya está, que me lo he pasado muy bien y que espero que hayamos aprendido un poco todas aquí y también leyendo las preguntas y tal también me ha servido. O sea que muy interesante, gracias por invitarnos, a José María porque nos tiene tanto cariño siempre y pues eso, gracias. No, gracias a ti. Andrea. Nada más, yo lo mismo que dice Elizabeth, ha sido muy guay, sobre todo ver las preguntas y comentarios que van saliendo, ¿no? Porque a veces estamos en nuestra burbujita con lo que creemos cada uno de nosotros y es muy guay ver pues, otras opiniones y bueno, ha sido súper interesante. Y nada, eso, que muchísimas gracias y que a seguir poniendo cada uno su granito de arena para cambiar un poco las cosas. Y tanto. José María. Sí, yo quería lanzar una lanza porque las tres empresas que estamos aquí somos Bicorp. Creo que eso es importante porque cuando oyes esta conferencia que organiza Éticos o la anterior, que también participaban empresas Bicorp, es curioso la forma que tenemos de hablar, con valores muy compartidos, muy iguales, y cuando acaban estos webinars, la sensación que tienes es: ojalá existieran más Elizabeths y Andreas en las empresas, ojalá existieran más empresas como Ben & Jerry, o empresarios como Ben & Jerry y Elan, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llamaba. Ojalá. Y yo creo que poco a poco el mundo ya va así. Ya los grandes CEOs de las grandes multinacionales ya empiezan a hablar, a tener otro lenguaje, Sí. Y esto decanta hacia abajo. Es decir, los product managers, los directores de marketing empiezan a pensar que además del negocio hay un impacto que tienen que cumplir como personas, como seres humanos y como pertenecientes a este mundo, ¿no? Esto que es un discurso muy hippie, yo muchas veces con mis socios lo hablamos, ¿no? La batalla eres un sumiatruitas, ¿no? Bueno, llevo 8 años con esta empresa luchando por lo que creemos y nos estamos saliendo a trancas y barrancas hacia adelante, ¿no? Si todos pensáramos igual, imaginaros qué chulo sería todo, ¿no? Yo creo que bueno, ahí estamos. Y, oye, gracias a ti por organizar. No, nosotros somos unos mandados. Yo al revés, o sea, agradeceros a tanto a Andrea, a Elizabeth y a José María, a los tres, pero con todo el corazón, de que seáis tan auténticos, así de claro, porque yo creo que para mí es la base de todo. Agradecer también a toda la gente que normalmente, ostras, cada vez se apuntan más a las webinars y tal y no sé qué. Y yo la única cosa que también diría es a la gente que de verdad, que actúe
estoy un poco con Elizabeth, que actúe en consecuencia, de verdad, que si tenéis que recomendar a alguien, a recomendar a los que lo hacen bien, que si tenéis que hacer algo, que si os tenéis que tomar un helado, ostras, tío, probar los de Ben & Jerry's, si os gustan, hacerlo, porque realmente tienen algo más ahí, ¿no? O sea, y no lo hago como venta, sino que digo que en cuanto la gente se dé cuenta de que las organizaciones con un cierto propósito y coherencia de acción siguen estando en crecientes y no pasa nada con el miedo a perder cierta cuota de mercado o dinero, en muchos momentos ese miedo que tenemos todos, ya veremos cómo habrá muchas más organizaciones que este cambio lo estarán dando, ¿no? O sea, que adelante. Y a la gente que está ahí buscando trabajo, que sé que hay mucha que nos ve, o sea, ánimos, porque hay organizaciones súper chulas para trabajar, organizaciones que realmente se lo creen y organizaciones que, ostras, que están en pleno cambio, que podéis ayudar a cambiarlas vosotros, o sea, que adelante. Y nada más, que no pasen, espero, Andrea, otros 3 años para vernos y espero que nos veamos todos un poquito más, ¿vale? Y una cosa que ha dicho de Batalla es súper interesante, ¿no? O sea, todos somos B Corp, que al final es ese pequeño espacio en el cual yo creo que todos nos sentimos muy auténticos en esa parte, ¿no? Y que todos vamos compartiendo cada vez más y cada vez hay más empresas y que ojalá cada vez haya más, ¿de acuerdo? Así que gracias. Y nada, y estamos en contacto, ¿vale? O sea, la paellita, vino blanco, vino tinto, luego lo hablamos, ¿vale? Ya me vais diciendo, ¿de acuerdo? Así que gracias y os debo una paella. Nada más. A vosotros, adiós. Un abrazo, chao, Elizabeth, Andrea. Hasta ahora. Un petó.